Buenos días, amigos. Soy José María Arnaiz, fundador del movimiento modernizador de la física. La primera pregunta que surge ¿es necesario que la física se modernice? En una época en la que estamos viendo que los avances en la física parecen bastante relevantes y hablar de modernización resulta un poco chocante, quizá. Pues resulta que la física no ha escrito la primera página de su libro, y es que no tiene álgebra. No tiene álgebra. Es como si la matemática no tuviera las operaciones de sumar y de multiplicar. Y como no tiene álgebra, pues es necesario modernizarla. ¿Existe algún precedente que nos pueda enseñar, que nos pueda mostrar qué es modernizar, qué sería modernizar la física? Pues hay un precedente histórico sensacional que es el caso de la matemática. El caso de la matemática a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se inició un proceso sin precedentes de modernización y que ha producido un sinfín de innovaciones y de aplicaciones técnicas que nos han conducido a la sociedad digital que hoy disfrutamos. En aquella época, la matemática estaba fundamentalmente centrada en la aritmética que venía de los griegos. El gran salto se produjo cuando una serie de matemáticos muy inteligentes y muy innovadores se dieron cuenta de que convenía investigar cuáles eran las verdades subyacentes en esas operaciones aritméticas, porque parece que se trataban de una manera muy superficial con las reglas clásicas. A partir de ese momento iniciaron un procedimiento, un proceso de abstracción, de invención de estructuras algebraicas basadas en una profunda introspección. Es necesario realizar un ejercicio mental de introspección para descubrir cuáles eran las verdades matemáticas latentes que permitían desarrollar todas esas teorías abstractas. Matemáticos como Galois desarrollaron en aquella época la teoría de grupos. Hamilton descubrió los cuaterniones, con lo cual la matemática demostró, ese proceso de abstracción demostró que las leyes aritméticas no tenían por qué ser inmutables y que podía haber otras leyes que no habían aflorado. También en aquella época otros matemáticos muy importantes como Gauss y Lobachevsky desarrollaron espacios geométricos no euclidianos. Esto también fue una novedad muy importante porque demostró que el espacio geométrico no es un ente invariable, sino que es una construcción lógica que permite variaciones. Y eso es muy importante para lo que la física se encuentra en el proceso de modernización que nosotros propugnamos con la dismetría. Posteriormente también, en la misma época, aproximadamente, Cantor desarrolló la teoría de conjuntos, teoría que se ha convertido en la base de toda la matemática moderna. Por su parte, George Boole desarrolló su famosa álgebra que también se ha convertido, es una conexión entre la lógica y la álgebra abstracta, y se ha convertido en la base de toda la computación moderna y de toda la sociedad digital que disfrutamos en estos momentos. Así pues, el precedente de la matemática es muy aleccionador, porque observamos cómo la transición de la aritmética a la álgebra abstracta produce unas consecuencias, produce una fertilidad verdaderamente extraordinarias. De manera que podemos concluir que esa transición de la matemática a la álgebra abstracta que se inició, mejor dicho, a finales del siglo XIX, ha tenido un éxito absoluto. Otra cosa es que este éxito sea, conocido a nivel del público en general, pero la realidad es que es así. Sin aquella transición de la matemática a la abstracción, no disfrutaríamos hoy en día de la sociedad digital que disfrutamos, la sociedad de las telecomunicaciones,
de los ordenadores, de las redes sociales, todo eso es consecuencia de aquella transición. Ha tenido que pasar un cierto tiempo de maduración y de desarrollo, pero la realidad es que esa conexión es indudable y nadie la cuestiona. Bueno, pues entonces este ejemplo de la matemática es el que nos sirve para comprender en qué consistiría la modernización de la física. La modernización de la física es paralelamente a la de la matemática, que no se hizo en aquella época, porque la física no opera con números simplemente, opera con cantidades de magnitudes. Y las cantidades de magnitudes son innúmeras, no se pueden representar con un solo número. Se necesitan un número y una unidad. Se necesitan pares de elementos. Entonces las leyes de composición de la física tienen que tener en cuenta que lo que manejan no son números abstractos únicamente, sino pares de elementos, un número y una unidad. Bien, esta característica de la física quizá haya sido la que le produjo aquella parálisis en ese momento que pudo transformarse con la matemática y con lo hizo, porque esa diferencia suscitó muchos debates filosóficos. Entre ellos había quienes opinaban que la física prácticamente no podía tener una álgebra propia porque la naturaleza innúmera de sus entes, de los entes que componen, las cantidades de magnitudes, no lo permitía. Bueno, aquella duda ha quedado resuelta porque nosotros hemos desarrollado la primera álgebra de magnitudes de la historia, con los elementos diádicos. Y esos elementos diádicos tienen su peculiaridad propia y tienen sus propias leyes de composición, y sus propiedades, con lo cual al observar esa fundamentación de las leyes, llegamos a una álgebra específica para la física que llamamos álgebra diádica, en la que las operaciones no son exactamente igual que las aritméticas, aunque sí que tienen un cierto isomorfismo, es decir, una cierta apariencia formal muy parecida, pero en algunas cosas se diferencia mucho, como se explica en nuestra obra. Nuestra obra, como os digo, acoge la primera álgebra de magnitudes de la historia, está aquí, y además ya nos apunta una innovación que ha sido una sorpresa al desarrollar el álgebra. Ha sido una sorpresa total, pero ha sido una grata sorpresa. Y es que hemos descubierto que las magnitudes tienen una peculiaridad muy singular, y es que tienen una dimensión que se nos había pasado inadvertida hasta ahora: la dismetría, la dimensión dismétrica de las magnitudes. Y esta característica, este descubrimiento, viene a reforzar la creencia en que la modernización de la física va a tener un efecto de fertilidad espectacular, porque ya nada más nacer la primera álgebra de magnitudes nos proporciona una innovación que es extraordinaria, sensacional, que permite un horizonte de representación de un universo infinitamente variable, cosa que ahora no se puede hacer, porque estamos sometidos a la rigidez de la aritmética, y para la aritmética el fenómeno dismétrico es invisible. Bueno, así pues, vemos que la modernización de la física es necesaria, que el precedente de la matemática nos aventura que va a tener un resultado muy fértil, espectacular, como lo ha sido el exitoso camino de la matemática, y que además la dismetría refuerza esa creencia en que las innovaciones van a ser infinitas en cuanto los físicos, los matemáticos, los estudiantes, los científicos en general se pongan a trabajar en esta materia y con estas nuevas herramientas matemáticas que tienen una gran potencia representativa. Así pues, en estos momentos, ya sabemos que la física se tiene que modernizar, sabemos qué es lo que tiene que hacer para modernizarse y sabemos cómo se tiene que modernizar, porque todo, repito, está escrito en esta obra de 464 páginas. ¿Cómo se puede participar en este movimiento? Pues lo que queda por hacer es divulgación. Hay que informar a la sociedad de lo que es la nueva álgebra de magnitudes y lo que es la dismetría.
Se trata de hacer un trabajo de información pública. Entonces los participantes, los fundadores de este movimiento, cualquiera de vosotros que se quiera sumar a él, será fundador, porque estamos en los comienzos de la divulgación, aunque el trabajo científico, digamos, que puede estar ya hecho y formulado y editado y publicado, el trabajo de divulgación no lo está. Estamos en los comienzos. Cualquiera que entre en estos momentos será fundador y se le reconocerá como tal con un título especial expedido por nosotros. Entonces eso es lo que se puede hacer. Lo fundamental es divulgar. Estamos en plataformas de crowdfunding. Si alguien quiere aportar fondos, pues evidentemente son bienvenidos y se utilizarán también para divulgación. Pero lo fundamental, lo que nosotros estamos buscando, aparte de los fondos, que son muy importantes, es personas, fundadores, que se conviertan en activistas, que se conviertan en creyentes de este movimiento, de que este movimiento modernizador de la física es de interés general, es de interés mundial y que tenemos que darlo a conocer para que la gente lo sepa y que a su vez lo difunda también y lo utilice en provecho pues, de las investigaciones y trabajos que cada uno esté realizando. Por tanto, esta es la cuestión. Hay que crear un elemento, estamos en este momento, se me olvidaba decíroslo, estamos en este momento en una situación parecida a la que pasó el fenómeno Manhattan. No sé si conocéis la historia del fenómeno Manhattan, que fueron los que descubrieron la bomba atómica, con las diferencias que esto conlleva, porque evidentemente nuestra materia, nuestro movimiento no es destructivo, no es una bomba destructiva, sino todo lo contrario. Es totalmente creativa y totalmente constructiva, pero tiene un paralelismo en cuanto al problema que hay que superar. El problema que tenemos que superar es que tenemos una bomba y no sabemos cómo detonarla. Lo mismo que el proyecto Manhattan. No sabemos cómo detonarla. ¿Y qué es lo que necesitamos para detonarla? Necesitamos muchos neutrones, una masa crítica de neutrones que impulse una reacción en cadena que conlleve la explosión de la bomba. Bueno, pues eso es lo que nos hace falta. Muchos neutrones. Nos hace falta muchos creidores. Nos hacen falta colaboradores que difundan, que divulguen, que sean esos neutrones que constituyen la masa crítica y que entre todos consigamos que se desarrolle una reacción en cadena y de ahí consigamos la explosión del movimiento y que se implante la primera álgebra de magnitudes y la dismetría por el bien de toda la física. En eso estamos en los primeros momentos de la divulgación y es por lo que necesitamos la colaboración de todos vosotros y una participación, como os digo, activa. O sea, los fundadores tenemos que ser verdaderos activistas, creyentes y apóstoles de esta materia. Así que en eso estamos. Aquí tenéis la oportunidad de sumaros al asunto. A través de la plataforma lo podéis hacer con las reglas de la plataforma. Con nuestro correo electrónico podemos establecer pactos singulares, los que sean convenientes, y hacer todo lo que sea necesario para que la reacción en cadena que se necesita para la expansión del movimiento se produzca. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la vista, amigos.